un pequeñín de 13 años y una niña de 10 años. Y mi esposa envía saludos muy especiales porque mi esposa vivió aquí en Caracas hace 15 años, en el año 98, y asistía a esta iglesia, la iglesia de Paraíso. Así que los hermanos que son de esa época a lo mejor se acuerden de ella, pero durante un año que vivió aquí asistió a esta iglesia, hacía parte de los jóvenes de esta iglesia, del club de guías mayores de esta iglesia, así que ella ama esta iglesia y bueno, pues yo también amo esta iglesia, porque mi esposa los ama a ustedes. Quiero decirles a todos nuestros amigos, hoy hay un gran número de amigos, quiero ver dónde están nuestros amigos que fueron invitados para estar con nosotros hoy, por favor levanten su mano. Ok, ya hay un buen grupo de amigos nuestros. Yo quisiera decirles que estamos muy felices porque ustedes están aquí. Estamos muy felices de que hayan aceptado nuestra invitación, así que reciban un abrazo de parte de este servidor y esperamos que en esta mañana y durante estas 2 semanas, al abrir la palabra de Dios, todos juntos podamos aprender a través de ella. Saben, hermanos, que alguien dijo que si una persona quiere ser feliz cada día, debe dar por lo menos 7 abrazos en el día. Luego escuché a alguien que me dijo que si alguien quiere ser feliz en la vida debe dar 10. Y luego escuché a otro que me dijo que tenían que ser 12 y ya no sé cuántos hay. Pero yo quisiera que por lo menos a la persona que está a su lado usted le dé un abrazo. Dele un abrazo, dígale qué rico que estás aquí, qué rico que haces parte de esta gran familia que es la familia de Dios. Nos sentimos felices de hacer parte de la iglesia. Y hoy día sábado, hermanos, estamos felices de estar compartiendo con ustedes. Ok, algunos se animaron, así que si usted se anima, dele un abrazo al que está adelante, dele un abrazo al que está atrás. Y si quiere dar los 10 abrazos, no hay ningún problema. Pero hoy es un día de alegría, es un día en que la familia de Dios se reúne para que juntos podamos estudiar y aprender a través de la palabra de Dios. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red, a través de la internet. Esperamos de todo corazón que el Espíritu de Dios también pueda hablar al corazón de ellos en este día. Muy bien, hermanos, ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a pedir la bendición de Dios al abrir la Biblia. Señor, queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das de estudiar tu palabra en esta mañana. En este momento nos disponemos, Señor, a abrir la Biblia y queremos pedir tu bendición. Queremos pedirte que el Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de este lugar, que venga a nuestro corazón, a nuestra mente y que al abrir la palabra de Dios, Señor, todos podamos entender el mensaje que traes para nosotros. Todo lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el mensaje que hemos escogido para esta mañana es una de esas historias fascinantes de la Biblia. Y es una de las pocas historias bíblicas que aparecen registradas en los 4 evangelios. Es decir, que San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan consideraron esta historia importante de tal forma que los 4 registraron la historia. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a leer la historia de los 4 evangelios. Entonces yo les voy a pedir que tengan su Biblia abierta. En el caso de nuestros amigos, les voy a pedir que alguien se acerque a ellos, les preste una Biblia, les facilite una Biblia, así tengan que entre 2 leerla. Pero quisiéramos que mantengamos la Biblia abierta, por lo menos en la primer parte del tema, mientras leemos la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a leer San Mateo capítulo 26. Y vamos a leer a partir del versículo 6, San Mateo 26, 6 en adelante. ¿Estamos todos ahí? Voy a permitirme leer para ustedes San Mateo capítulo 26, versículos 6 en adelante. La palabra de Dios dice así, hermanos. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se indignaron diciendo: ¿por qué este desperdicio?
porque este ungüento podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también lo que esta mujer ha hecho será dicho para memoria de ella. ¿Conocíamos la historia, hermanos? Ok, vamos a tratar de aprender de esta historia. En primer lugar, hermanos, dice que esta historia sucedió ¿dónde? En un pueblito llamado ¿cómo? Betania. ¿En casa de quién? De un hombre que se llama ¿cómo? Simón. En casa de Simón. Ahora vamos a ir a San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14. Y vamos a leer la historia desde la versión de San Marcos. Versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado él a la mesa, vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio, y quebrando el frasco de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, pues siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será contado para memoria de ella. No sé, hermanos, si ustedes perciben que esta historia en el evangelio de San Mateo y en el evangelio de Marcos, pues son similares, son iguales, son muy similares. Es una historia que sucedió en Betania. Betania era un pequeño pueblito que quedaba entre 2 y 3 kilómetros de Jerusalén después de bajar el Monte de los Olivos. Y en ese pueblito sucedió esta historia, en casa de un hombre llamado ¿cómo? Simón ¿qué? ¿Y lo conocían como qué? Simón ¿qué? Simón el leproso, así lo conocían. En esa casa sucedió esta historia. Ahora vamos a leer esta historia, hermanos, según San Lucas. Y ahora ustedes van a encontrar que en San Lucas aparecen unos ingredientes que son interesantes. Vamos a ir a San Lucas capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 36. Solamente cuando leamos esta historia de los 4 evangelios vamos a tener la historia completa en nuestra mente. San Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Dice así: y uno de los fariseos, esto es un ingrediente nuevo, ojo con esto, hermanos. Según San Mateo y según San Marcos, ese fariseo se llamaba ¿cómo? Simón, había sido leproso. Ahora, según San Lucas nos dice que ese hombre era un fariseo. 36. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él, y entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era ¿cómo? Pecadora, dice la palabra de Dios, era pecadora. Cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo, que ¿cómo se llamaba el fariseo, hermanos? Simón, que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues esta mujer es una mujer ¿qué? Pecadora. Ahí, vamos a leer hasta ahí, hermanos. Ahora, yo creo que todos los seres humanos estamos de acuerdo, hermanos, en que todos los seres humanos somos pecadores, ¿cierto que sí?
Pero hay algo interesante, hermanos, es que la Biblia, cuando se refiere a una persona en específico como pecadora, es por alguna razón. Y cuando la Biblia se refiere a esta mujer de la que estamos hablando, y en el Evangelio según San Lucas en 2 ocasiones la menciona como una mujer pecadora, entonces ojo, cuando la Biblia habla de una mujer y dice que esa mujer era pecadora en el contexto de los judíos, está refiriéndose a una mujer que ejercía o ejerció la prostitución. Y era conocida ante todo el mundo como una mujer pecadora. Es decir, no era una mujer igual que las demás. No era una mujer como la mujer de la casa, como la mujer que está en su casa, que aunque es pecadora, pero porque tiene pecados, pero no era una mujer común y corriente. En la sociedad se le conocía como una mujer que había ejercido la prostitución y se le llamaba pecadora. Ahora, esa era esta mujer que aparece en escena. Ahora vamos, hermanos, quedamos en el versículo 39, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha secado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, por cuanto amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Ahora vamos a San Juan y vamos a tener la historia completa. Vamos a ir a San Juan capítulo 12. Y vamos a encontrar otros ingredientes interesantes que alimentan, enriquecen la historia. Versículo 1 en adelante. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, noten que ahora Juan nos dice cuándo sucedió la historia. ¿Sucedió cuándo? 6 días antes de la Pascua. ¿Cuál Pascua? Es decir, el día en que Jesús fue ¿qué? Crucificado. Quiere decir, hermanos, que esta historia sucedió 6 días antes de que Jesús muriera. 6 días antes de que Jesús muriera. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén, ¿pasó por dónde? Por Betania. Entonces, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Quiere decir que esta historia sucedió después de que Lázaro había sido, ¿qué? Resucitado. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién hizo la cena? Simón el leproso. Y Marta servía. ¿Cuál Marta? ¿La hermana de quién? La hermana de Lázaro, dice. Y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿cuál María? Que según San Mateo y según San Marcos era una mujer, pero que según San Lucas era una mujer que pecadora, es decir, una mujer que ejercía o había ejercido el oficio de la prostitución. Entonces ahora San Juan nos dice quién era, nos da el nombre y dice que era ¿quién? María, la hermana de quién? De Lázaro. ¿Y la hermana de quién? De Marta. Dice, entonces María tomó una libra. Los otros evangelistas nos dicen que un frasco. Ahora aquí nos dice cuánto pesaba ese perfume. Dice, una libra de perfume o de ungüento de nardo puro, de mucho precio.
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento o del perfume. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ahora nos dice quién fue el que dijo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y traía la bolsa, o tenía la bolsa y traía de lo que estaba o de lo que se echaba en la bolsa. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino que vinieron para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Dejemos hasta ahí. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a condensar la historia. 6 días antes de la Pascua, es decir, antes de que Jesús muriese, 6 días antes, Jesús venía para Jerusalén a la Pascua. Pero entonces pasó por un pueblito que quedaba a 2 kilómetros de Jerusalén, entre 2-3 kilómetros, cerca del Monte de los Olivos, que se llamaba Betania. En Betania vivía una familia que era muy querida para Jesús. Estaba conformada por un hermano mayor y 2 hermanas, que eran Lázaro, Marta y María. Esa familia se había convertido en la familia del corazón de Jesús, porque era una familia donde Jesús se sentía como en casa. Era una familia donde Jesús llegaba con mucha frecuencia. Era una familia de amigos, amigos del alma. Así que Jesús llegó a casa de Lázaro, Marta y María. Pero en esa misma ciudad, que era un pueblo pequeño, vivía un fariseo, un líder del pueblo de Israel, que se llamaba ¿cómo? Simón, pero que había sido leproso y que en alguna ocasión se había encontrado con Jesús y Jesús lo había sanado de la lepra. Ahora, Simón estaba agradecido con Jesús, y como estaba agradecido con Jesús, dijo, este es el momento de agradecerle al Señor, así que voy a hacer una cena, voy a invitar a Jesús a la cena para que esté como invitado especial, pero también voy a invitar a Lázaro, a Lázaro, y Marta servía. Cuando ellos estaban sentados a la mesa, Jesús y los discípulos, de repente empezó un olor agradable, y un olor que llamó la atención de todo el mundo, porque una mujer que era conocida como pecadora, que había ejercido la prostitución, entró en la escena y rompió un frasco de alabastro, 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y enjugó los pies o ungió los pies de Jesús. Y cuando ella hizo eso, que para la sociedad era una locura, entonces todo el mundo empezó a criticarla. Todo el mundo, entre ellos Simón. Y Simón dijo, si este hombre realmente fuese un profeta, entonces sabría que esa mujer es una mujer pecadora, es una mujer que no vale la pena, es una mujer de quien no hay que dejarse tocar, ni siquiera los pies. Así que ese hombre realmente no es un profeta. Pero cuando todo el mundo estaba atacando a esta mujer, Jesús habló y dijo, déjenla en paz, porque esta mujer ha hecho algo que ustedes no se atrevieron a hacer, y es que esta mujer se ha adelantado a ungirme para la sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y la historia termina diciendo que Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, así pasen 2000 años después, en la iglesia de Paraíso, donde quiera que se predique el evangelio de Cristo Jesús, también tendrá que saberse lo que una mujer hizo hace miles de años, que se adelantó para ungir el cuerpo de Cristo para la sepultura. Hermanos, esta es una historia fascinante. Y es fascinante, hermanos, por las enseñanzas que le deja a usted y me deja a mí. En esta historia aparecen algunos personajes, y ustedes hoy, hermanos, no sé si lo hacen con frecuencia los sábados, pero ustedes me van a ayudar a armar el sermón. Porque yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué personajes aparecen en esta historia? A ver, un personaje. Simón. Ok, aparece Simón. Vamos por aquí. Otro personaje. Simón. No, ya nos dijeron Simón. No se copie, hermana. María, aparece María. Por aquí, ¿qué otro personaje aparece en la historia? Ni idea. Lázaro, Marta, ¿y quién más? Jesús. Ok, el personaje central que es Jesús, pero también la Biblia dice que estaban los discípulos. Menciona a Judas, pero estaban los discípulos. Ahora, hermanos, hay algo interesante en esta historia,
es que estos son los personajes que aparecen, pero hay algo común en todos los personajes de esta historia que estaban allí, y es que Jesús había hecho algo por ellos. Todos los que estaban en la historia le debían algo a Jesús. En alguna ocasión Jesús había hecho algo por ellos. Entonces vamos a ir personaje por personaje, pero antes de ir personaje por personaje, hermanos, yo quiero hacer una pregunta a ustedes y a ustedes. Hermanos, ¿Jesús ha hecho algo por ustedes? ¿Alguna vez ustedes han pensado en eso? ¿Hay algo que ustedes le deban a Dios, que le deban a Jesús? ¿Sí? Ahora, por un segundo piensa, porque la pregunta de la mañana es esa. ¿Hay algo que Dios ha hecho por ustedes? Piensa. Entonces vamos, hermanos. Simón, la historia de Simón, hermanos, es la historia de un hombre que estaba enfermo de lepra. Para nosotros hoy día, estar enfermo de lepra pues no es tan trascendente. Pero en la época de Jesús, hermanos, ser contagiado de lepra era como estar muerto en vida. La lepra era una enfermedad que no tenía cura. La lepra era una enfermedad catastrófica. Y no solamente desde el punto de vista médico, sino que desde el punto de vista social, lo peor que le podría pasar a una persona en aquella época era sufrir de lepra. Porque cuando una persona sufría de lepra, lo perdía todo. Las leyes decían que perdía absolutamente todo, perdía sus posesiones, perdía su familia, perdía todo lo que tenía, perdía lo que era. Si tenía una profesión, ya no se le reconocía su profesión. Si tenía dinero, perdía su dinero. Es más, perdía su casa, perdía todo lo que tuviese, todo. Y no solamente eso, sino que la ley decía que un leproso no podía respirar el mismo aire que respiraba todo el mundo y vivir en comunidad. Así que a una persona que era dictaminada como leprosa, se la llevaba para que viviese en un lugar aislado que era conocido como el Valle de los Leprosos. Así que cuando una persona estaba con lepra, hermanos, lo único que podía aspirar en la vida era a morirse rápido. Entre más rápido se muriese, mejor, porque era triste, hermanos. La lepra, hermanos, tiene una característica, y es que pudre la carne. Y las partes blandas del cuerpo son las primeras que se empiezan a caer. Así que es fácil que al leproso se le caigan las orejas, se le caiga la nariz, las articulaciones, y se empiecen a caer los miembros, los superiores, los inferiores, se va cayendo a pedacitos. Ahora, Simón estaba lleno de lepra. Y Simón no tenía esperanzas para la vida. Simón lo único que podía esperar era morirse. Pero aparece Jesús en la vida de Simón y de repente lo sana de lepra. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Simón le debía algo a Jesús, hermanos? ¿Tendría Simón razones para estar agradecido con Dios, sí o no? Hermanos, todo. Simón le debía todo a Jesús, lo que él era, lo poquito que tenía. Porque era algo así como si Jesús lo hubiese resucitado en vida. Le hubiese dado una nueva oportunidad. Y ahora Simón estaba allí, sano de la lepra, pero todo se lo debía a Jesús. Otro personaje, hermanos, otros personajes, los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Cuando nosotros estudiamos un poquito de la vida de los discípulos, encontramos que la mayoría de los discípulos estaban en la pirámide social en la clase más baja. Muchos de ellos eran pescadores. Y con el respeto a lo que nosotros nos dediquemos, estoy hablando de la época de Jesús, pero los pescadores se relacionaban ¿con quiénes? Con pescadores. Y vendían sus productos ¿en dónde? En la plaza donde se vendía el pescado. No tenían aspiraciones, no tenían sueños. Lo más que ellos soñaban era seguir siendo pescadores toda la vida, pero para ellos no habían alternativas, para ellos no habían posibilidades. Jamás un pescador habría soñado con sentarse en la mesa de un fariseo, jamás. Eso no era posible en el contexto de Israel de aquella época. Pero ahora Jesús toma a esos hombres que estaban en la clase social más baja y les da un sentido para la vida. Los llama para que sean sus discípulos, transforma su vida, los cambia de 180 grados, transformó la vida de ellos. Cada uno de los discípulos que estaban allí, hermanos, le debían todo a Jesús.
todo lo que eran, la autoestima que tenían, el valor que tenían, el hecho de estar sentados allí en la casa de un líder del pueblo de Dios, era solo gracias a Jesús. Todos ellos se lo debían a Jesús. Estaban endeudados con Jesús, porque Jesús había tomado su vida y la había transformado, la había cambiado, la había hecho diferente. Lázaro. Yo creo que la pregunta está sobra, ¿cierto? Porque la historia de Lázaro dice, hermanos, que Lázaro se enfermó y las hermanas de Lázaro enviaron la razón a Jesús, y Jesús no vino rápido, sino que llegó 4 días después. Y la historia dice que cuando Jesús llegó y preguntó dónde está, pues Lázaro ya había muerto. ¿Y llevaba cuántos días de muerto, hermanos? 4 días. Y cuando Jesús preguntó y le dijo, llévenme a donde él está, a la tumba donde él está, entonces las hermanas le dijeron, no, Señor, es que ya huele a feo. O sea que el estado en que Lázaro estaba, hermanos, no solamente estaba muerto hace 4 días, sino en el calor del desierto, sus carnes se habían, ¿qué? Podrido. ¿Y olían a qué? A feo. Y aunque algunos de ustedes digan, wow, pero ya estaba lleno de gusanos, hermanos, ya estaba lleno de gusanos. Ya no había alternativa humana para él. Ahora, en la vida de ese hombre aparece Jesús, y Jesús hace uno de los mayores milagros que realizó cuando estuvo en esta tierra, y es que resucitó a Lázaro. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿Lázaro le debería algo a Jesús? Hermanos, es uno de los pocos personajes en la historia de este mundo que podemos decir que literalmente resucitó de la muerte, que vino a la vida nuevamente. Jesús le dio una nueva oportunidad. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, daríamos todo por una segunda oportunidad? A lo mejor nos hemos equivocado mucho en la vida, a lo mejor hemos cometido errores. ¿No les ha pasado que a veces uno dice, wow, si pudiese devolver el tiempo, no me casaría con ese sinvergüenza? Si yo pudiese devolver el tiempo, tomaría mejores decisiones, no haría lo que he hecho. Ahora, Lázaro, hermanos, es un hombre que 4 días de estar muerto, y Jesús le da una nueva oportunidad. Jesús lo resucita, y ahora Lázaro está sentado ahí. Lázaro, hermanos, se lo debía todo, absolutamente todo a Jesús, todo. Aparece en escena Marta. ¿Cómo es la historia de Marta, hermanos? Porque aparentemente la Biblia no nos habla mucho de Marta. Pero lo que nosotros sabemos de Marta es que cuando ellos eran unos chiquillos, sus padres habían muerto. Ahora, ojo con esto, hermanos. Las leyes judías decían que las mujeres en aquella época, gracias a Dios, hoy no es así en nuestros países, las mujeres en aquella época no tenían valor alguno. Eran consideradas un objeto de propiedad del hombre que estaba con ellas. Así que si Marta vivía con sus padres y sus padres se mueren, el valor que Marta tenía era el valor que le daba ¿quién? Su padre. Pero cuando el padre se murió, Marta perdió su valor para la sociedad. Ahora, cualquiera podría aprovecharse de Marta, cualquiera podría venir y abusar de ella, cualquiera podría aprovechar las circunstancias para aprovecharse de ella. A estas alturas quiero contarles algo. Es que Simón, el leproso, era tío de Marta, María y Lázaro. Según el espíritu de profecía, era tío. Ahora, lo que la ley decía era que el familiar más cercano debía responsabilizarse de esos huérfanos. Pero el familiar más cercano también se aprovechó de ellos. El hermano de ellos creció, llamado ¿cómo? Lázaro, y ahora el hermano era el dueño de la casa, el que mandaba en la casa. Pero de repente su hermano se enferma y se muere. Y Marta vuelve a perder su valor. Queridos hermanos y amigos, Marta es el caso de tantas personas que existen en este mundo, que van por la vida sin darse el valor que realmente tienen. Tantas personas que tienen la autoestima baja,
Tantas personas que piensan que no valen para nadie, que no son importantes para nadie. Hay miles y miles de personas en este mundo que piensan que mejor no hubiesen nacido, porque no son importantes para nadie, porque a los padres no les importan, porque a los amigos no les importan. Ahora, Marta, hermanos, es el caso de una mujer sin valor, pero que Jesús viene y resucita a su hermano. Y Jesús le está diciendo: mira, Marta, no importa lo que los demás digan, tú eres muy valiosa para mí. Resucitar a Lázaro no era solamente un milagro para Lázaro, resucitar a Lázaro era un milagro para Marta también. Por eso es que cuando Jesús vino, Marta le decía: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque esa era la desesperación de una mujer, de sentir que ahora no era nada en la vida. Y Jesús le dio un sentido para su vida. Hermanos, ¿Marta le debía algo a Jesús? Hermanos, le debía todo, todo, absolutamente todo. Pero María, la historia de María es todavía más emocionante, hermanos, porque María era la menor de los tres, la que estaba allí, y era una chiquilla, hermanos, que se había equivocado demasiado en la vida. Era una chiquilla, hermanos, que había ejercido la prostitución, pero no había ejercido la prostitución porque sí, porque había querido, sino que su tío, ¿cómo se llamaba su tío? Simón. Cuando ella era una pequeñita, la había empujado a la prostitución. Lo que algunos comentaristas bíblicos creen es que su tío Simón abusó sexualmente de ella. Y que como abusó sexualmente de ella, la única vida que ella tuvo y la única posibilidad fue ejercer la prostitución. Una chiquilla que se equivocó, una chiquilla que cometió errores y que a medida que fue creciendo, pues vivía metida en ese mundo. Pero hay algo interesantísimo en la historia de María, hermanos. Hay un libro que es El deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White, que en la página 521 dice literalmente que Jesús expulsó 7 ocasiones diferentes demonios de María. En 7 ocasiones diferentes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el caso de María es el caso de una mujer que se equivocaba, se encontraba con Jesús, Jesús la perdonaba, expulsaba demonios, se volvía a equivocar, se volvía a encontrar con Jesús, se volvía a equivocar, se volvía a encontrar con Jesús, le prometía que no volvía a fallar, le prometía que no se volvía a ir, que no se volvía a alejar, que no volvía a cometer errores, pero volvía a caer, volvía a caer, volvía a caer, 7 ocasiones diferentes. Es el caso de tantas personas que existen en este mundo, hermanos, que le han fallado al Señor. Y que a veces le dicen: Señor, es la última vez que lo voy a hacer. Te prometo que no lo voy a volver a hacer. Pero vuelven a caer y vuelven a fallar. Y el Señor los vuelve a perdonar. Y tiene paciencia. Y María, hermanos, miren, algunos comentaristas de la Biblia dicen que esta María es la misma María Magdalena de la Biblia. Si es verdad, María Magdalena era conocida con ese nombre, no porque su segundo nombre fuese Magdalena, sino porque en aquella época existía una ciudad grande llamada Magdala y se conocía como María de Magdala o María Magdalena, porque era la prostituta más reconocida y famosa de la ciudad de Magdala. Y algunos creen que era la misma María de la cual nosotros estamos hablando. Es más, en San Juan capítulo 8 aparece la historia de una mujer que fue encontrada en adulterio y que fue llevada delante de Jesús y colocada ahí, y todos decían que debían apedrearla, y Jesús les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Algunos comentaristas piensan que esta mujer María es la misma mujer adúltera de Juan capítulo 8. Sobre eso no hay certeza. Pero si pensamos que era la misma mujer de Juan 8, entonces la última vez que Jesús la perdonó, la última vez que Jesús la salvó de la muerte, literalmente, porque todos estaban con piedras para apedrearla y matarla. Y Jesús la salvó de la muerte. Así que, hermanos, María tenía muchísimas razones para agradecerle a Dios. Todo lo que María era, se lo debía ¿a quién? A Jesús. Se lo debía a Jesús. Yo quiero volver a preguntarte, hermano. Yo no sé la razón por la que tú estás aquí en esta mañana.
Yo no sé por qué tú has venido, pero estás aquí. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo que tú le debas a Dios? ¿Dios ha hecho algo por ti? ¿Cuántos de ustedes creen que hay algo que Dios ha hecho por ustedes y quisieran agradecer al Señor en este día? Porque en su manera de ver usted piensa, wow, el Señor me ha salvado, el Señor me preservó la vida, el Señor, soy un milagro de Dios, estar aquí es solo gracias a Él, porque en una ciudad violenta como la que nosotros vivimos, yo vivo en Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, una ciudad muy violenta, como la mayoría de ciudades grandes de Latinoamérica, ciudades llenas de horror. En una ciudad violenta como estas, hermanos, tú y yo llegamos vivos a casa cada día solo por la misericordia de Dios. Y le debemos al Señor cada día de nuestra existencia solo por la misericordia de Dios. Así que cada uno de los que estamos aquí debemos algo al Señor. El Señor nos rescató, el Señor nos trajo, el Señor nos alimenta, el Señor nos da la posibilidad de vivir, nos regala el oxígeno, nos regala todo lo que somos, nos dio la posibilidad de estudiar. Si tú tienes una profesión en la vida, no es porque seas el más maravilloso que existe en este mundo, es porque Dios te dio la posibilidad de tener una profesión en esta vida. Si tú tienes un trabajito y de ese trabajo comes y tu familia come, no es porque seas excelente ni porque seas el más maravilloso, es porque Dios en su misericordia te regaló un trabajo para que tengas el sustento diario de cada día. Se lo debemos todo al Señor, todo, absolutamente todo. Pero hermanos, en esta historia encontramos cosas curiosas. Los discípulos le debían todo al Señor, pero no habían hecho nada para agradecerle a Él. Ellos se dedicaban a discutir entre ellos quién iba a ser el primero. Esa era su preocupación. Ellos no estaban preocupados por nada más. Solo quién va a ser el primero. ¿Quién va a ser el primero en el reino de los cielos o en el reino de Dios? Lázaro le debía todo al Señor, pero no había hecho nada para agradecerle a Dios. Marta le debía todo al Señor y ella creía que lo único que podía hacer era servir. Por eso todo el tiempo la vemos sirviendo. Simón le debía la misma vida al Señor y él pensó, bueno, Jesús debe estar feliz con que yo haga una cena para él y lo invite. Y ya salgo de ese compromiso social. Pero cuando estaba en la cena, dudó de Dios y dijo, este hombre no es un profeta porque se deja tocar de esa mujer. Y en esta historia, hermanos, de todos los personajes, el único personaje que se atrevió a hacer algo para agradecer al Señor fue María. Y lo que María hizo era una locura para la sociedad de aquella época. Yo quiero explicarles algo. En aquella época no existían bancos. Así que cuando la gente tenía dinero y ahorraba dinero, lo mejor que podía hacer para ahorrar dinero era colocarlo en manos de los prestamistas de aquella época. Pero existía la posibilidad de que se le perdiera el dinero. Entonces, habían algunas cosas que ellos podían hacer. Era invertir su dinero en telas, sedas de aquella época. Eran muy famosas, muy finas. Así que si una persona invertía en telas o en sedas, era una inversión segura. Pero también podía invertir en perfumes, en esencias aromáticas. Invertir en esencias aromáticas era tener el dinero seguro. María Magdalena, hermanos, o María, esta chiquilla, toda una vida de equivocaciones. Había ahorrado dinero, había ahorrado con el sueño de salir de esa vida e iniciar una nueva vida mejor. Era una nueva oportunidad, era el sueño de una nueva vida. Y lo tenía ahorrado todo en una libra de perfume que la Biblia dice que era de nardo puro y de mucho precio, de mucho precio. Y ahora esa mujer, hermanos, en gratitud al Señor, comete una locura. Porque lo único que tenía en la vida, su único ahorro, lo único que tenía para una nueva vida, viene y lo rompe. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se recoge un perfume que se rompe? Díganme. ¿Alguna vez se les ha roto a ustedes un perfume? ¿A alguien? Wow, a nadie. Entonces quiero contarles, hace algunos años atrás, un amigo pastor me invitó a que tuviese una serie de conferencias en alguna iglesia en mi país
Yo fui para tener las conferencias y terminada las 2 semanas, ellos como iglesia enviaron un presente para toda mi familia, le compraron un perfume fino a mi esposa y me compraron un perfume no tan fino a mí. Y entonces yo iba feliz porque iba a mi casa, mis chiquillos estaban pequeñitos todavía. Cuando uno como padre sale de viaje, hermanos, los hijos lo extrañan, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que los hijos esperan? Un regalo. Todos los hijos esperan que uno les lleve algo, todos. Y ellos están preocupados. Cuando uno habla con ellos por teléfono, ellos no están preocupados si uno está bien, si está durmiendo bien, si está comiendo bien, no le preocupa nada de eso. Los hijos están preocupados y lo que dicen es: papá, ¿qué me va a traer? Y ellos quieren que uno les diga qué les va a traer. Así que cuando uno llega de viaje, si hay alguien aquí que viaja sabe que es así. Cuando uno llega de viaje y sus hijos están pequeños, ellos ni los saludan a uno cuando uno llega. Ellos quieren ir ¿a dónde? A las maletas, a ver qué les trajo uno. Pues bueno, yo regresé a mi casa y cuando regresé a mi casa, el esposo quiere saludar a la esposa cuando llega después de 2 semanas de estar lejos de la casa. Así que yo llegué, mi esposa me empezó a preguntar cómo me había ido, empezamos a hablar y estábamos distraídos los dos hablando, apenas saludándonos ahí, y mi pequeñita de 3 añitos se fue a la maleta. Y cuando nosotros escuchamos fue que algo cayó al piso, se rompió. ¡Wow! Yo empecé a decir: no, mentiras, no. Ojalá sea el de mi esposa, ojalá sea... No. Pero ahora yo llegué ahí, salimos con mi esposa y tan de malas que había sido el mío. Ella había encontrado el perfume en una caja, le había llamado la curiosidad, no sabía qué era, empezó a destapar la caja, se le resbaló, cayó al piso, se rompió. Nos tocó recoger los vidrios. ¿Cómo recoge uno un perfume? Por más costoso que sea, ¿cómo lo recoge? Tirarlo al piso es un desperdicio. Tirarlo al piso es una locura. Como 15 días nuestra casa duró oliendo a perfume. Con esto trapeábamos, con perfume. Ahora, esta mujer de la historia, hermanos, cometió una locura. Rompió 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Y eso, hermanos, era una locura, literalmente, era una locura. La reacción de todos, de toda la sociedad de los que estaban allí, fue una reacción de rechazo. Judas dijo: qué desperdicio. Si hubiese vendido ese perfume, ¿por cuántos denarios? 300 denarios. Ahora, hermanos, ese fue el precio que le colocó Judas, solamente por el olor. Pero Judas no sabía que era 1 libra, solamente por el olor. ¿Saben cuánto era un denario? Un denario era el sueldo de una persona por un día, pero bien pago, no como el sueldo de nuestros países latinoamericanos. No. Un sueldo bien pago, que una familia vivía bien, ¿cierto? El sueldo de un día. Así que 300 denarios era el sueldo de ¿cuántos días? 300 días. Y solamente por el olor Judas le colocó ese precio. Eso quiere decir, hermanos, que el perfume valía muchísimo dinero. Valía una cantidad de, yo que diría que casi millones de bolívares. Millones de bolívares. Miles de dólares. Era la expectativa de una nueva vida. Y todos empezaron a rechazarla. Simón dudó de Jesús. Simón dijo: esta es una mujer pecadora que no vale la pena. ¿Cómo viene aquí a nuestra casa y aquí a dañar la fiesta que tenemos aquí? Ahora yo les hago una pregunta. La Biblia no dice, pero ¿se imaginan ustedes la reacción de Lázaro, el hermano mayor? Yo me imagino a Lázaro, quiero que se lo imaginen conmigo, diciendo: pero ¿qué le pasa a mi hermana? Esta mujer sí que es bruta. ¿Saben lo que es bruta? No sé qué significa aquí, en mi país es... ¿Cómo es esta mujer de necia? ¿Cómo va a cometer eso? Si ese perfume era la posibilidad de una nueva vida para ella. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a ser prostituta? ¿Qué va a suceder con ella? ¿Cómo se le ocurre? Yo me imagino a Lázaro, hermanos, queriendo... Espere que lleguemos a la casa, espere que lleguemos. ¿Ustedes se imaginan a Marta, la hermana mayor?
diciéndole: María, has sido una chiquilla necia desde pequeñita, has cometido todos los errores de la vida y sigues cometiéndolos. Para ti ya no hay esperanza, para ti ya no hay solución, ya no hay nada que hacer contigo. Eres lo peor que existe en este mundo. Te vamos a desheredar, ya no haces parte de nuestra familia. ¿Cómo vas a hacer eso? Nos haces quedar mal a la familia. ¿Cómo te vienes aquí a una reunión de hombres donde las mujeres no pueden estar más que para servir? ¿Cómo se te ocurre tocar a Jesús en sociedad delante de todo el mundo? ¿Cómo cometes la locura de romper un perfume para que todo el mundo hable de nosotros? Ahora, no solamente has sido la vergüenza de la familia por años de años, sino que sigues siendo la vergüenza de la familia. Sin embargo, hermanos, a María no le importó nada. María pensó: ¿qué me importa lo que los demás piensen? ¿Qué me importa lo que los demás digan? No me interesa lo que mi familia diga, no me interesa lo que la sociedad diga, no me interesa, porque cuando una persona, queridos, se enamora de Cristo Jesús, no importa nada. No importa nada, no importa lo que el esposo diga o la esposa diga o los hermanos digan o los vecinos digan o la sociedad diga, no importa nada. Cuando una persona está enamorada de Cristo Jesús, su mayor felicidad es estar al lado de Cristo Jesús. Y María, hermanos, estaba feliz. Hace algunos años atrás, hermanos, tuvimos el privilegio de estar en Tierra Santa y estuvimos en Egipto. Y en Egipto lo llevan a uno a un lugar donde hacen perfumes, donde hacen esencias aromáticas. Y lo llevan a uno y le explican todo, absolutamente todo, y le dicen: mire, de este palo, de esta madera se saca tal perfume, de este tales de Hugo Boss, de esto tales de Carolina Herrera, de esto, todos esos finos que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que pagamos bastante dinero por esos perfumes. El propósito de ellos es que uno compre perfumes. Entonces ahora le venden la esencia aromática. Y la esencia, hermanos, la venden en gotas. Son gotas, y le dan un frasquito así de chiquito, y ahí tiene el precio, dependiendo del tamaño del frasquito, 20, 30, 40, 50 dólares, 100 dólares, y se lo miden en gotas. Ahora ustedes se imaginan una libra, y esta mujer llamada María dijo: estoy dispuesta a hacer todo por el Señor, ¿qué me importa? Así sea tirar la posibilidad de una nueva vida, pero me decido por Cristo Jesús. ¿Qué importa lo demás? Entonces yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Terminando, nuevamente voy a preguntar: ¿cuántos de ustedes tienen algo para agradecer al Señor y quisieran agradecer al Señor levantando su mano? Decirle: Señor, gracias, tú conoces mi corazón, tú sabes eso que hay ahí, que a lo mejor no se lo he dicho a nadie, pero que yo te estoy agradecido, Señor, gracias. Otra vez más, no con una, sino con ambas manos. ¿Cuántos queremos agradecer al Señor? Señor, gracias, gracias. Lo que somos es gracias a ti, y lo que no somos también es solo gracias a ti. Pero la pregunta de esta mañana, hermanos, no es solo esa. La pregunta de esta mañana, iglesia, es: ¿qué estás dispuesto tú a hacer en gratitud a Dios? ¿Vas a ser un discípulo? Pues comparado con los discípulos que solo hacían discutir quién va a ser el primero, ¿Vas a ser Simón? ¿Piensas que lo único que puedes hacer es una cena para el Señor y ya, Señor, ya salí del compromiso? ¿Qué vas a hacer? ¿O serías capaz de hacer una locura por amor al Señor? ¿Qué serías capaz de hacer? Pues yo te quiero decir algo en esta mañana, y es que Jesús literalmente hizo una locura por amor a ti, y el Padre hizo una locura por amor a ti. Y es que envió a su Hijo desde el reino de los cielos para que viniese a esta tierra y muriese en la cruz del Calvario por amor a ti. Eso, hermanos, es una locura. Es la máxima de las locuras. Es la peor locura que ha existido. Pero el cielo la hizo por amor a ti, aunque tú no lo entiendas y aunque yo no lo entienda. Y lo único que Dios está esperando es que tú correspondas a ese amor. A ese amor. En esta mañana, hermanos, tenemos a una hermana de nuestra iglesia, Luz Marina Gaona.
Luz Marina Gaona, hermanos, tiene 72 años. Ha pasado mucho por la vida de ella. A lo mejor ha cometido errores en la vida. ¿Cuántos en 72 años? Alejada de Dios. Pero 72 años después, antes posiblemente de ir al descanso, Dios le dio el mayor de los privilegios que un ser humano pueda tener, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora nuestra hermana ha sido convencida por la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, ella se ha enamorado de cada verdad. Y ella ha dicho: no quiero seguir lejos de Dios más. Me esperó 72 años, así que no quiero seguir más lejos de Él. Así hayan pasado 72 años, no es tarde para hacer una locura en amor a Cristo Jesús. Y es que hoy públicamente ella va a entregar su vida al Señor a través del bautismo. Y se va a ejercer el mayor de los milagros que existe en la vida de una persona. Es el nuevo nacimiento. Es que todos sus pecados serán perdonados en este momento. Y va a nacer de nuevo para el reino de los cielos. Para que cuando Jesús regrese, ella vaya con Él por toda la eternidad. Por eso el pastor Jairo va a tener la alegría de bautizarle en este momento, y ustedes y yo vamos a tener la alegría, hermanos, de ser testigos de este bautismo. Así que vamos a escuchar, hermanos. Hermana Luz Marina, quisiera preguntarte en este momento: ¿aceptas a Jesús como tu Salvador personal y es tu deseo entregar tu vida completamente a Él? Amén. Hermana Luz Marina, es tu deseo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, poner tu vida en armonía con la palabra de Dios tal cual como lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en tercer lugar, ¿quieres esta mañana, delante de estos hermanos como testigos, dar el paso de entregar tu vida a Cristo a través del bautismo por inmersión tal cual como lo hizo Jesús una vez? Amén. ¿Cuántos agradecemos a Dios por la oportunidad de ser testigos de este maravilloso milagro que va a ocurrir en esta mañana? Hermana Luz Marina, como ministro del Evangelio, autorizado por el cielo y por la Iglesia en cumplimiento de la divina comisión, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. La experiencia de nuestra hermana Luz Marina es una experiencia para ella y le sirve a ella. Y después de su bautismo, la Biblia dice que su nombre será escrito en el libro de la vida. Amén. Y que allí permanecerá hasta que Jesús venga para llevarle por toda la eternidad. Una vez más, ¿cuántos felicitamos a nuestra hermana? Dios la bendiga.